Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Desarrollo 360 by Mapping, aquí desde la cabina con mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco, que siempre nos encanta estar compartiendo con ustedes un montón de cosas. Y en este día, Lore, ¿de qué va el programa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo, empezando la época invernal. Ya se sintió. Por aquí. Ya se sintió. Pero hoy vamos a hablar de trabajando en equipo a través de las competencias. Suena complejo. Y sí lo es. Sí lo Sí lo es. Y adivinen qué, sí lo es. Pero una vez que uno las conoce y demás y se adentra en esta cuestión conductual, pues como la bicicleta, ¿no? Ahí le vas agarrando el rollo, la vas dominando hasta que ya. Eric, muchos saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos a todo el mundo desde Facebook. Recuerden que todas estas transmisiones están en todas las plataformas y ya al final les haremos los anuncios parroquiales del mismo, pero ahí los vamos saludando conforme van entrando a vernos, nos hacen el favor. Entonces, pues bueno, comencemos con esta parte. ¿Qué significa a través de las competencias? Esto es verdaderamente, bueno, ahora sí como una forma muy fácil de explicarlo es que tú a tu equipo le des las actividades que corresponden a las competencias que tienes, digamos que a lo que mejor sabe hacer. Pero para poder llegar a ese punto donde tú logres identificar, porque no solamente se trata de habilidades y de conocimientos, correcto, sino de estos procesos conductuales de los que les hemos hablado mucho, Ale y yo. Correcto. Para poder conocer los procesos conductuales, digo, de inicio necesitas conocer esos procesos conductuales, ¿no? Ya hay muchas formas de irlos conociendo, pero al final se trata de una transformación en la manera en la que ves a tu equipo, a cada uno de los miembros de tu equipo, porque necesitas adentrarte un poquito más en lo que está pasando adentro del cerebro de la persona y adentro de las conductas de la persona, para que verdaderamente puedas alinear eso a lo que es bueno, que le gusta, que disfruta y además lo hace muy bien, a las actividades junto con los objetivos del puesto y ciertas cosas que se tendrían que adaptar. Y esto tiene que ser de manera muy natural, es decir, hay ciertas características que cada uno de nosotros tenemos que se dan a partir de las habilidades y destrezas que tenemos de una manera innata. O sea, nadie viene y nos enseña. Así somos, ¿no? Y esto responde a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, cuando tú tienes muy claro que hay ciertas personalidades, llamémoslo así, ¿no? Ciertas personalidades, puede haber un montón de combinaciones, pero digamos que hay unas muy marcadas y hay ciertas cuestiones y ciertas características que delimitan estas personalidades que a nosotros nos facilitan mucho más el poder detectarlas y que a través de estas personalidades se pueden asignar tareas que se alineen que se alineen justo a conseguir las metas y los objetivos del puesto. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes una persona que necesariamente es social? ¿A qué me refiero con eso? Que lo primordial en su vida, o lo más importante, o lo que ella hace y para lo que es bueno, es el contacto, el relacionarse bien con unas personas y con otras, y que entonces esta parte social y esta sensibilidad ante la comunidad es mucho más exacerbada que en otras personalidades. Y la pones a trabajar en solitario, encerrada en una oficina, literal, ¿no? Con una micro ventana, nada más para que le veas la carita y tal, y ni el sol le da. ¿Qué le va a pasar a esa persona trabajando en un ambiente así? No, al final, o sea, lo que sucede, que no es lo esperado, es que esa persona salga de su pecera y vaya a buscar gente, ¿no? Bueno, o sea, entonces, fíjate, número uno, a lo mejor si es una persona que es demasiado disciplinada, digamos, ¿no? Que tiene esta cuestión de lo que me han encargado es lo que voy a hacer y entonces aquí me voy a disciplinar y hasta no terminar, va a terminar la pobre persona de verdad ahogada. O sea, va a haber un momento en que va a disfrutar cero su trabajo, va a ser la persona más triste del mundo, va a empezar a cometer errores, va hasta que truena y se va. Otra persona, como dice Lore, ¿no? Otra persona menos disciplinada que tiende más hacia hacerse caso a ella de lo que necesita y busca, lo único que vas a generar es un chapulín en la empresa. O sea, ¿a qué me refiero con un chapulín? Va a andar brincando de área en área y el único lugar donde no va a estar nunca va a ser en su bonita pecera. Claro. O sea, la vas a tener en otros lados buscando ese contacto que necesita. Entonces, ¿por qué es importante?
o sea, esta persona puede estar súper calificada en alguna actividad siempre y cuando haya gente a su alrededor. Sí. Ella lo va a poder hacer. ¿Qué sucede si tú pones a una persona con estas características, además a organizar, por ejemplo, cosas de logística para la empresa? Uh-huh. O sea, dentro de todo lo que tienes que hacer, dentro de la planeación, dentro de los objetivos y demás, siempre hay una cuestión logística. ¿Qué pasa si ese tipo de personas la metes ahí? Sí, exacto. Sí, es que siempre nos dicen, a ver, entonces, yo me tengo que adecuar a la persona de acuerdo a los objetivos del puesto y entonces, ¿qué hago si es muy buena para esto, pero no puede hacer lo otro? No, o sea, lo que tienes que hacer es que encontrar estrategias, que si esa persona en ese momento la chamba que le toca no corresponde a sus procesos de personalidad, tienes que buscar la manera de compensarlo, no de cambiarla de puesto. O sea, muchas veces, entonces sería un revoltijo y es muy complejo, sí, pero es mucho más complejo tener a la gente mal. No, y el costo es altísimo. Sí. Sale peor. O sea, créanos que sale peor. O sea, no la tienes que cambiar de puesto. O sea, ¿a qué me refiero? De repente también aunque no lo crean, las personalidades se van pues asociando también en ciertas carreras y ciertas profesiones. Sí. Justo por eso. O sea, yo soy como soy y no podría con mi personalidad dedicarme a algo demasiado abierto, demasiado creativo, demasiado sin reglas, demasiado... A mí me costaría muchísimo trabajo, ¿no? Por cómo es mi personalidad. Por ejemplo, a personas como Lore, que ella es mucho más creativa, es mucho más libre, es mucho más pensadora en ese sentido, le costaría mucho trabajo que la metiéramos a... Tú vas a estudiar... física, química, ¿no? Enfocada al desarrollo de... No es que no lo pueda hacer, o sea, la inteligencia la tiene brutal. El rollo, y quizá, fíjate, y quizá si ella encontrara el gusto en esta creatividad, en la mezcla de fórmulas sería buenísima. Pero en donde la metas en algo, donde tiene que ser A, B, C, sí, y no A, B, C, pues ya valiste. Sí, sí, o sea, perdón, o sea, no puedo. Y es bueno, o sea, es muy inteligente, no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con cómo somos. Nada más. Sí, como un poco para explicarles de dónde viene esto y de dónde lo trabajamos Ale y yo. Es como si en la vida nosotros trabajamos principalmente con 4 tipos de personalidades que los pueden, hay muchas teorías y hay teorías que trabajan 6, 8, 12, 15, 10, o sea, como no existe una sola teoría de la personalidad, la que a nosotros nos gusta tiene que ver con 4 personalidades y hay varias teorías que se refieren a estas 4 personalidades de diferentes nombres, ¿no? Nosotros la manera más fácil de encontrarla, aunque no estamos apegados únicamente a esta teoría, es a través de los colores, porque los colores nos parecen una forma muy sencilla de poder identificarlo. Entonces, háganse de cuenta que cuando naces te entregan 4 lentes de diferentes colores. Entonces, tú al nacer traes unos ya puestos. O sea, esos son los que más te acomodan. Son los que elegiste al nacer. Sí, son los que más te acomodan, son los que en toda circunstancia de emergencia donde tienes que responder rápido van a salir, sí o sí, o sea, es con el que vas a empezar a ver el mundo. Y tienes los otros 3 que puede ser que uno te acomode bastante tiempo, el otro más, menos, o sea, ya la combinación varía dependiendo de cada una de las personas, que eso también hace complejo este asunto de las competencias. O sea, ¿qué significa? Que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de adecuarnos en algún momento a estos 4 segmentos de conducta. Se puede, pero no puedes vivir en la que no es la tuya innata. O sea, a la que tiene mucho más peso sobre ti. No es que las otras no vengan contigo, pero digamos que son porcentajes distintos. Y a lo mejor hay una donde de verdad, no es que no la tengas, pero tu porcentaje puede ser 0.001, ¿no? Entonces, pequeñito. Muy chiquito. Probablemente no se note o la saques ahí en cosas muy eventuales y demás, pero ahí está. Entonces, todos somos capaces de cambiar y de conductualmente adecuarnos y flexibilizarnos a muchas circunstancias. Cosas, sí. Pero es más fácil cuando no tienes que hacer esfuerzo. Sí, no, lo que decimos, lo puedes hacer, sí, todos los seres humanos lo podemos hacer. Lo único malo es que el costo energético, o sea, la energía que le tienes que poner para que te salga es muchísimo y jamás te saldrá con la calidad, se podría decir, sí. con la que alguien que tiene esa habilidad lo hace de manera natural y además no es sostenible. Con la calidad, con la fortaleza, con la intención, con la naturalidad, con eso, o sea, ¿no? Con todo lo Pero eso que es de no es sostenible, siempre les ponemos el ejemplo de caminar de puntitas, ¿no? O sea, como ser humano, ¿eres capaz de levantarte en las puntas de tus pies y caminar? Sí, por supuesto que sí. Oye, y si le echas muchísimas ganas, como
¿cuántos metros podrías caminar? No, yo sí le echo muchas ganas y mira, hasta me entreno, yo creo que hasta 1 kilómetro. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo? O sea, 1 kilómetro cada cuánto, uh-huh. ¿no? Y si yo te pidiera que esto fuera un poco más seguido y más permanente, no, me voy a calambrar y voy a caer ya, ¿no? O sea, no es sostenible. Esa parte es bien importante entenderla. Sí, exacto. Y, o sea, lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, si necesitas que alguien se suba, ¿no? Que camine de puntitas, está bien, o sea, no pasa nada, nada más que no excede ese kilómetro. Uh-huh. O sea, haz toda una estrategia para que solamente camine ese kilómetro. Uh-huh. Y a lo mejor va a poder un poquito más, poquito menos, ¿no? O sea, si te vas entrenando, vas pudiendo más, pero no pretendas que haga toda la carrera de puntitas, porque entonces ya no va a ser posible. Y ahí es donde empiezan los problemas de cómo, si ya lo capacitamos, si ya le dimos el entrenamiento 1, 2, 3, 4, 5, 18 y 32, ¿cómo es posible que no lo haga? Es que no entiende, es que no tiene puesta la camiseta, es que no tiene suficiente compromiso. Y entonces haces una serie de suposiciones alrededor de una persona que en realidad nada tiene que ver con las ganas y el compromiso que tenga sobre la actividad, sino tiene que ver con un proceso conductual que no le permite alcanzar la máxima, ¿no? Como el máximo desempeño en eso, porque no se trata de lo que puede hacer. Totalmente. O sea, recuerda esto. Una personalidad que no está satisfecha, cada una de las personalidades tiene ciertas necesidades uh-huh. por desarrollar. Si no está satisfecha, crea problemas, inmediato. Habrá unas personalidades que lo que hacen es llamar la atención a través de ¿qué? De crear chismes, de crear problemas, de hacer las cosas mal. Habrá otras que lo que hacen es se equivocan, se sabotean el trabajo, tal, ¿no? O sea, va a depender. Hay dos cosas. Se aburren, uh-huh. que es súper peligroso, o el trabajo les resulta de verdad muy complejo para la clase de estructura que tienen. Uh-huh. O sea, la estructura mental que les condiciona esa conducta les resulta de verdad demasiado pesado. Uh-huh. El que tú le pidas de repente a alguien que no está hecho para eso, que se concentre 1 hora haciendo cálculos y pronósticos y estrategias ya vale. Y más si la estrategia no es divertida, no tiene, o sea, porque hay gente que puede hacerlo con este nivel de creatividad, y ahorita te vamos a hablar de las 4 personalidades para que las vayas entendiendo un poco más, pero si es una persona que es mucho más creativa y que entonces es mucho más libre en esta hora, y le dices, no, primero lo uno, y entonces así, no te puedes salir de este cuadro, es como, y lo empiezas a atar de manos, o sea, lo empiezas a asfixiar, entonces vas a reventar a esa persona. Sí, porque ¿no? Además, otra de las cosas que creemos es que hay pocas cosas tan estresantes como ser quien no eres. Bueno. O sea, este tema de tratar de fingir y alcanzar y cubrir expectativas de algo que no eres, es muy estresante porque, te digo, además viene toda esta carga de, ¿no? Por una parte, el que te está haciendo el favor de enseñarte todas estas cosas cree que es un tema personal y tú empieza a bajar tu autoestima, tu autoconcepto y todo esto porque crees que eres incapaz de hacer eso porque tienes algo muy mal, cuando en realidad no tienes nada malo, simplemente no están utilizando tus habilidades y tus procesos conductuales y mentales de la manera correcta. Entonces, lo primero que es importante es, como siempre les decimos, uh-huh. la autoobservación. Uh-huh. O sea, el que tú puedas conocer cuál es tu personalidad, desde dónde te mueves, cuáles son tus fortalezas en ese sentido, te va a permitir a ti que cualquier tarea que te pongas enfrente, la pongas en ese marco. No todas las tareas se tienen que hacer desde una misma perspectiva. O sea, puedes trabajarlas desde distintos momentos. Hemos platicado muchísimo aquí, sobre todo cuando hablamos de administración del tiempo, que más allá del tiempo es administración de tareas y de emociones. Entonces, si tú manejas estos dos conceptos, sabrás desde dónde abordar estos desafíos que probablemente te estén llegando y que requieran de ti ese esfuerzo de caminar en puntitas y que lo puedas hacer a 1 kilómetro, porque después dices, tengo que asentarme, calmarme, tengo que hacer otro tipo de actividad y de acción para que entonces vuelvas a tomar fuerza y vuelvas a encaminar. Uh-huh. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que lo puedes hacer, nada más que tienes que ir administrándote de una manera diferente para que generes estos resultados. Eso es lo único, ¿no? Exacto. Y lo que dice Lore es mucho más, aunque se oye complejo, es mucho mejor y mucho más rentable administrar esta situación a nivel conductual de las personas con las que estamos colaborando a... Sí, tratar de cambiarlas y que encajen en un molde donde no caben. Claro, ¿no? y enfrentarte a todo lo que te van a regalar ellos, porque justo lo que decía Lore, no tiene nada que ver con que no tengan compromiso, o que sean chafas, o que dejaron a medias, o que...
No, es que muchas veces no estamos entendiendo desde dónde se están moviendo y en ese sentido, pues cuesta trabajo, ¿no? Exacto, sí. Entonces les vamos a platicar un poquito de las personalidades para que pasemos como al siguiente nivel de cómo puedes estructurar un equipo y desde dónde se empieza a cómo hacer este mapeo. Entonces, ya estoy tocando la puerta. Entonces, la primera personalidad, o sea, lo primero que tenemos son a los que nosotros les llamamos los rojos o los que están enfocados al resultado. Una persona roja es alguien que va por o sea, hacer las cosas sí o sí. Entonces, cuando le pones un reto, es muy fácil que busque la manera y la forma de lograrlo, porque lo que más le interesa y lo que más le gusta y lo que más le hace sentir bien es obtener el reconocimiento de la gente. Así es. Estas personas normalmente no ven el camino. O sea, ellos van nada más por el logro, ¿no? Uh-huh. Y son personas que se adaptan rápidamente a las circunstancias que vienen de frente. O sea, como ellos ven el logro, lo que quiero es la medalla. A mí no me importa si tengo que brincar valles, baches, meterme a cuevas, y lo hago. Y en el momento que se presenta lo resuelvo. Entonces, son normalmente personas que mentalmente son muy ágiles, resuelven, tienen la respuesta a la primera, pero que también suelen ser muy intolerantes. Como todo les gusta que se resuelva rápido, ellos piensan que todos los que estamos alrededor vamos al mismo camino y en el mismo trote. Uh-huh. Normalmente no son personas que les guste sentarse a escuchar las ideas de los demás. O sea, ellos ya tienen su camino y van derecho y es, órale, vamos todos, ya en el camino vemos. Y si alguien dice, oye, pero mira, yo ya vi que por acá, sí, luego, pero ya aquí vamos, ¿no? Entonces, puede suceder que este tipo de personalidad en ocasiones atropelle a quien se encuentra colaborando con él. No estamos hablando de que sea una persona malévola y lo haga a propósito. Aquí no tiene nada que ver con esas intenciones. Ni son tiranos, ni nada de esas cosas que de repente les ponen en la así porque es como, no, es que rojo es bien tirano y nada, lo único que le importa. No es lo único que le importa, es lo que más le importa. Uh-huh. Y si en ese camino él puede llevar a su equipo a cuestas, lo hará. Sí es importantísimo que si tú eres esa persona y que eres consciente de ello, vayas poniendo altos en tu camino para darte cuenta que también es importante la estrategia y lo que los demás tienen que decirte para que llegues a esa meta, sin perder el impulso tan increíble que te da esta personalidad de ir siempre por el logro, ¿no? Uh-huh. Eso está padre. Nada más hay que ser consciente de no atropellar a quienes tenemos al lado. Si tú tienes a una persona en tu equipo que es de esta personalidad, tu labor sería encaminarla de la mejor forma. O sea, ¿cómo lo puedes tratar? ¿No? Que sería lo más importante. Son personas que no resisten demasiadas explicaciones. Uh-huh. O sea, si tú le vas a asignar un proyecto y lo llamas y le empiezas a decir el título del proyecto, la fecha, cuántas personas van a participar, ¿de qué se va a tratar? Te voy a dar el paso número 1. Luego uh-huh. Ya se durmió. Uh-huh. Ya durmió, ya se aburrió, ya te quitó el papel, uh-huh. Ya no está él. Sí, él va a decidir que es importante, que no. Si tiene alguna pregunta te la va a decir. Exacto. Y si no se va a ir a ponerse a trabajar. Eso es lo que tienes que hacer con ellos. Uh-huh. O sea, con una personalidad así, llegas y le dices, ok, el objetivo es esto, esta es la información, si tienes alguna duda, sí, vienes conmigo. Para mí, las cosas más importantes vienen en la página número 1, la resalté. Si quieres que tengamos una junta posterior, me avisas. Y si no, listo a chambear lo que necesites. Así, Uh-huh. No necesitan más explicaciones, no necesitan... Él te va a decir lo que necesita. Uh-huh. Cuando él lea y vea lo importante, él va a llegar y te va a decir, oye, tengo una duda, esto no me cuadró, esto me parece que le hace falta, tal, lo puedo generar así, lo puedo cambiar. Ya tú sabrás, ¿no? Las libertades que tenga él o no, las restricciones que tenga el propio proyecto. Pero no necesita nada más. O sea, ya no es algo donde tú tengas que sentarte a explicar paso por paso, ¿no? Exacto. ¿Qué otra cosa sería importante resaltar de él? Aquí vamos a hablar como de ciertas palabras claves. Uh-huh. Acuérdense que nuestros rojos es la parte del reconocimiento. Lo que ellos buscan es el reconocimiento. Cuando tú no estás alineado a esa parte del reconocimiento, lo van a seguir buscando, no es que se les olvide. El tema, como veníamos diciendo hace rato, que tienes formas positivas o negativas de adquirir este reconocimiento. Entonces, si yo no tengo el reconocimiento por parte de mi jefe, por parte de mi equipo, y no significa andar aludando al individuo, ¿no? O sea, significa que verdaderamente le des retos que pueda cumplir y cuando los cumplas se los reconozcas. Si no tienes el reconocimiento, va a buscar el reconocimiento de alguna manera. Y si no es por el lado positivo, puede ser por el lado negativo. Entonces, si no soy el mejor, me convierto en el peor.
Eso va a ser sí o sí. O sea, acuérdate que para él lo primordial y la necesidad, que así es como lo catalogamos, la necesidad de esta personalidad es justamente el reconocimiento. ¿Para bien o para mal? Sí, entonces va a buscar cosas donde él sea... El más. Ajá, El más. donde se destaque en algo. Entonces puede ser, o me destaco en el que hace las peores cosas, o me destaco por el que no trae el uniforme, me destaco por el que rompe las reglas, pero algo en mí va a ser diferente a todo el equipo y el equipo lo va a notar. ¿Es porque el más eficiente? Ajá. O el más ineficiente, o sea, de verdad en ese sentido. Sí, o sea, va a buscar el modo en el que sea reconocido. Entonces, si estás viendo a alguien que está haciendo algo para que lo reconozcan y no tiene que ver con la alineación del objetivo y del equipo, tienes que buscar la forma de darle reconocimiento de otra manera. Así es. Entonces, preocúpate siempre que estas personalidades tengan esa necesidad cubierta. No, como decía Lore, no tienes que andar adulando a la gente todo el tiempo, no tienes que andarle, ¡oh, qué bien! ¡Oh, sí! ¡Qué bárbaro, qué bien escribiste! No, la manera en que te levantaste de la silla, impresionante. O sea, no, es pequeñas cosas y en pequeños momentos, pero no dejes pasar mucho tiempo. O sea, de repente acércate y si dile, oye, el avance que me mandaste, bien, es todo, ¿eh? No necesita tampoco grandes, o sea, si tú le vas dosificando esta necesidad de reconocimiento, no vas a necesitar subirlo al estrado principal y alumbrarlo y darle una medalla gigante. Si no lo haces, él lo va a conseguir de esa manera, pero en un sentido negativo. Y eso a ti no te va a gustar porque el resultado que vas a tener en tu equipo va a ser porque puede generar nefasto. Diferentes situaciones que no son muy complejas. Ajá, o sea, porque además de repente el tema es que en la parte tradicional del equipo se trata como de arreglar la acción y no la conducta. Entonces estamos de repente muy enfocados, es que está haciendo esto, ya se le dijo que no lo haga, ya se le dijo esto, y no cambia porque justamente no es la conducta lo que hay que cambiar, no es la acción lo que hay que cambiar, sino es justamente atacar a la conducta para que él reciba lo que se necesita. Correcto. Y mira, es bien fácil. O sea, acuérdate, por ejemplo, de la escuela. La escuela es muy sencilla para tener esto. Es el típico amigo que era a todo dar, que todos los maestros lo sacaban de clases, que era el latoso que siempre se la pasaba en la dirección, que nunca daba pie con bola de nada. Y era un tipo muy inteligente, nada más que había a Chucho, el que siempre sacaba 10 y al que todo el mundo le decía, no, Chucho, yo con Chucho con el examen y yo con Chucho por esto y tal. Y al otro nadie lo apelaba. Y la única manera de él jalar la atención era con esta parte negativa. Entonces, porque no era el de las mejores calificaciones, pero sí era el de las mejores travesuras. Entonces, esa es la cuestión aquí, ¿no? De cómo podemos controlar a este tipo de personalidad. Y digo controlar en el muy buen sentido de la palabra. O sea, dándole de verdad lo que él necesita y vas a ver cómo se potencia su trabajo. ¿Cuáles son las actividades que le puedes dar a él, por ejemplo, en estos retos? Pues al final puede trabajar en cualquier actividad, pero necesitas darle como proyectos, o sea, son muy buenos en esta parte de generar estrategias generar soluciones, o sea, les gusta solucionar cosas, les gusta... Más que estrategias como soluciones. La solución. Les gusta los nuevos proyectos, o sea, les gusta lo que tiene que ver con un reto, o sea, un reto importante, cualquier cosa que tenga que ver con un reto, de vamos a iniciar esto, ¿quién se apunta? Ellos son muy buenos porque van a encontrar justamente la forma de que sí se haga. Ellos, o sea, como que si su frase también sería como el cómo sí, ¿no? O sea, cómo sí lo hacemos. Y al final, como dice Lore, pueden hacer cualquier actividad. Todas pueden hacer cualquier actividad, nada más es como la enfoques, ¿no? Pero para él siempre será importante que dentro de la actividad que le asignes, siempre le digas, oye, esto está así, a ver, piénsale cómo sería mejorable. Es un reto. No le tienes que decir el camino, no le pidas estrategias tan... Sé que se tienen que pedir en muchas ocasiones, pero no le pidas esa complejidad de estrategia donde él se sienta a diseñar porque no lo va a hacer. Lo que va a hacer es un camino rápido y eficiente para solucionarlo. Y muy probablemente tengas a alguien a su lado que le pueda ayudar a complementar para generar esas estrategias por escrito y que se asienten, ¿no? Y ya que queden ahí permanentes. Entonces, esa sería la primera. Espero que te sirva mucho. Vete ubicando a ver cuál eres. Sí. La segunda es justamente esta parte que son los azules. Los azules es gente muy estructurada, que le gusta mucho el orden, que disfrutan mucho en hacer estos pasos, ¿qué más? Ale es un azul.
muy azul, pero no tan azul, así. Un azul con una muy bonita combinación de amarillo por ahí. Un poco salpicado, ¿no? Un poco forzado, porque No. les digo, hasta mi amarillo es estructurado. Bueno, O sea, es como, pero entra. oye, sí, justamente, el azul lo que tiene es como esta necesidad siempre de generar planes, de generar estrategias, de entender y dominar el conocimiento, o sea, no solamente entender lo que va a hacer, sino dominarlo. De repente a los azules nos lleva mucho más tiempo en un proyecto, como leer toda la información, es más, la segmentamos, ¿no? Es de, este va a ser el principio, esto se puede acomodar acá, qué gente va a ir aquí, qué recursos necesitamos, siempre estamos dividiendo en tablas, pasos, letras, colores, números. Sí. O sea, todo esto que nos ayude a nosotros como a tener una visión mucho más estructurada, que se traslada a la forma de trabajar, no nada más es en el plan donde se hace la parte del diseño de la estrategia, sino a la hora de trabajar es como lo hacemos. O sea, también a los azules nos gusta esta parte de llamar al equipo, decirles cómo va a ser, aunque ellos no lo necesiten, o sea, es una parte... Tener toda la información. O sea, eso es básico para nosotros, o sea, ir a algún lugar a decir algo donde no tenemos toda la información nos vuelve básicamente locos, ¿no? O sea, necesitamos cerciorarnos e incluso tengo a mi equipo que ya tiene toda la información, yo se las di, ¿no? Ya lo tienen, de todas maneras voy con cada uno. Uh-huh. A ver qué te toca, a ver, ya lo checaste, a ver, ya. O sea, es esta parte hasta cierto punto controlador y mucha gente dice, no, es que los azules son muy controladores, está muy encima. Sí, porque tienen esta necesidad de la organización uh-huh. muy concreta y en muchas ocasiones rígida. Entonces, cuando tú estás en una personalidad como esa y en este nivel de autoobservación, tu primer labor es controlar justo eso. Entender que muchas veces el querer tener más información y más dominio, más, te va a llevar a una parte muy circular, muy cíclica, uh-huh. donde probablemente te atores un montón de tiempo y no avances haciendo absolutamente nada más que revisando y revisando y revisando. Entonces, aguas con esa posibilidad. Hay que siempre tener un alto y de la misma manera permitir y entender que hay muchas otras formas de hacerlo y que no necesariamente la que nosotros estamos estructurando es la buena, ¿no? Sí, y tener como en este sentido, mucho la reflexión que hacemos es controla lo que puedas controlar. O sea, como verdaderamente, fíjate qué es lo que sí o sí tienes que estar estructurado y controlado. Todo lo demás trata de soltarlo. Porque además cuando no puedes controlar nada, o sea, lo que sucede en estos casos y la parte esta negativa de la necesidad, cuando tú no puedes controlar esto que no te has dado cuenta que tienes que controlar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por tu conducta, lo que haces es tratar de controlar a la gente. Y es ahí donde se vuelven las relaciones muy complejas, porque entonces quieres controlar el trabajo de los demás. Y eso sí ahí es donde te entrometes, cuando te vuelves un estorbo, cuando entonces si eres posesivo, controlador y todas estas características que de repente dicen de los azules, que en el momento en el que logras como ubicarlo, decir, a ver, para ti qué es importante controlar, o sea, qué tienes que controlar si así, eso se lo das y entonces son capaces de ser como mucho más libres en su caminar. O sea, a un azul no le puedes gritar la estructura, no. O sea, no le puedes decir, ya, nunca. Libérate, ya, relájate. No, no, porque no es posible, es imposible. Es imposible. Entonces, más bien es como aceptar que así son, uh-huh. y dentro de la parte de ya relájate es, qué padre, relájate haciendo tu tabla y tu organización, uh-huh. ayúdanos con esta parte uh-huh. y tal, y así se va a relajar. Pero, ¿qué puedes hacer tú cuando tienes gente con esa personalidad? Enseñarle que hay cosas que él puede estructurar y diseñar, pero que no todas las personas van a hacer ese mismo recorrido. Uh-huh. ¿Qué hace normalmente un azul cuando está ante un equipo? Él es el que llega y dice, yo te sugeriría que lo hicieras de tal manera, porque yo ya he pasado por ahí, mi experiencia es esta y te puede servir. Y empiezan como con pequeñas sugerencias y cuando ves ya te quitaron y ya te arrebataron el lápiz y ya están haciendo ellos, ¿no? Entonces nada más es tenerlo muy consciente de hasta dónde llega su labor. Con ellos sí puedes tú ser súper detallista. Uh-huh. De hecho, te lo van a agradecer muchísimo. Y en ese súper detallista de qué es lo que van a hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los pasos, qué es lo esperado, la sugerencia es que también le digas hasta dónde debe llegar. Uh-huh. Porque si lo dejas muy suelto, él va a llegar a la chamba de todos los que están alrededor. Sí. Entonces, en ese sentido, él sí aguanta que tú le digas, ok, y tu límite, o sea, hasta donde tu alcance es hasta aquí. Ya que llegues a esta parte, entregas lo que tengas y se lo das a fulanito. Ya no te toca.
esa parte ya no te compete. Con esa claridad, así a rajatabla. El azul lo puede soportar, o sea, es más, le das tranquilidad. El que él vea la meta y diga, ya, sí va a seguir preocupado por cómo quedó, ¿no? Cómo va a terminar ese asunto, pero ya no es algo que te va a costar trabajo. Sí, no. O sea, mientras tú le permitas ese nivel de estructura. Y aquí vamos a hablar de otro tema también ahorita que me parece importante, es la parte de la retroalimentación. Lo mismo, o sea, la retroalimentación para uno y otro tipo de personalidad debe ser muy diferente. Y hablábamos del rojo. El rojo, esta parte de, vas muy bien, compadre, mira, estos 2 ajustes y listo, y tú síguele, es una muy buena retroalimentación, diciéndolo así, o motivación, ¿no? Si lo que es. Al azul llegas y le dices, vamos muy bien, compadre, tú síguele así. Lo y matas. Todo. Se queda con una ansiedad de decir, voy muy bien, ¿dónde? ¿No? ¿Qué es bien? O sea, ¿qué es bien? O sea, ¿cómo bien? ¿Puedo mejorarlo? ¿Hay algún área en la que no esté bien? Entonces, sí necesitas dar como este tipo de información, o sea, saber cuánta información y qué información hay que darle a cada una de las personalidades para que verdaderamente encuentren este lugar de, ay, sí, voy muy bien, ¿no? Sí. Y entonces, no es angustia. Totalmente. Entonces, nada más recuerda que hasta donde vamos ahorita, rojo es resultado, azul es proceso. O sea, todo lo que tenga que ver con el conjunto de un proceso, elaboración y demás a detalle, tiene que ver con una personalidad azul. Sí, el rojo es reconocimiento y el azul es control. Ajá. Entonces, ahí va, ¿no? Serían como las sí, palabras. serían como las necesidades, exacto, las palabras clave. Entonces, por un lado tenemos el rojo que va por la meta y lo que la necesidad que tiene que cubrir es el reconocimiento, y el azul va por el proceso y la necesidad que tiene que cubrir es control. Entonces, teniendo claro la certeza. Eso. Ajá, la certeza. Sí. Más que control, sí, porque la palabra control es que control no nos gusta, pero sí, es certeza. Certeza, o sea, de tener la certeza de que las cosas van a ser de X o Y manera. Más bien, ¿no? Si el azul se descontrola, si el azul pierde este camino de equilibrio, la certeza se va a la parte del control. Un control que descontrola. Sí, exacto. ¿No? Sí, un control muy descontrolado. Entonces, bueno, aquí vamos a la mitad y vamos a saludar a Cristino. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nuestro programa. Es una persona que queremos tanto porque apoyador siempre con nosotras, echándonos porras. Te mandamos un beso enorme. Sabemos que siempre eres bien chambeador y que seguramente andas chambeando, ¿verdad? Y Alex, también nos mandaste saludos. Muchas gracias, Alex, que también siempre estás pendiente de nuestros programas. Por aquí tenemos Ale Gutiello. No sé. Sí. Es que yo no veo nada. Es que te la veo yo así haciendo cara como pero no pero si estás ahí, Ale, también te estamos viendo. Muchísimas gracias. Les mandamos un montón de besitos a todos los que se unen y que siempre nos están mandando saluditos. Y pues vamos, mira, dice sí, ajá, y se ríe. Sí, Ale, ya sé. Qué mal estamos pronunciando todo esto, pero te mandamos un besote y se ríe, Ale. Nos hace así como jajaja. Pero qué linda que estés ahí. Sí, muchas gracias. Pues continuamos. Continuamos con las siguientes personalidades. Tenemos lo que nosotros llamamos amarillos. Los amarillos van por la diversidad y lo que les gusta es no aburrirse en la vida. Entonces, un amarillo difícilmente lo puedes tener, un poco lo que hablábamos en el principio, es una personalidad que no puede estar mucho tiempo haciendo el mismo trabajo. Y un trabajo repetitivo lo va a aburrir de una manera muy rápida. Y lo que va a hacer, o sea, si está aburrido un amarillo, normalmente lo que hace es molestar al prójimo. El amarillo es muy divertido porque él sí se va al lado de la molestia. O sea, él lejos de sabotear su chamba, él empieza, no es que sabotee todo a su alrededor, es que se empieza a divertir con todo lo que está a su alrededor. Él empieza a poner diversidad en todo lo que hay a su alrededor. El amarillo necesita diversificar, necesita cosas absolutamente distintas, necesita estar retado a otros niveles, ¿no? Él no puede, o sea, si tú lo metes en una junta todos los lunes y todos los jueves, de 2 horas cada una, el pobre, o sea, ya llega el lunes desmotivado así, ¿no? Ya todo triste. O la junta se hace una chorcha, porque él va a empezar a meter un montón de cosas para que eso no sea tan aburrido, ¿no? Pero o se va a ir de la junta. Sí, porque va a estar ahí, pero no va a estar. Es exactamente, o sea, el amarillo no encuentra gozo en tanta estructura. ¿Pueden estructurarse? Claro que sí. ¿Pueden trabajar formalmente? Por supuesto que sí. Es gente muy creativa, es gente muy inteligente, es gente muy flexible, es gente capaz de moverse a distintas áreas
de visión de una misma cosa. Es bien padre trabajar con un amarillo, se los digo por experiencia, muy cañón. O sea, de verdad, tienen un cerebro privilegiado, a mí me parece, y lo único que de repente les hace falta es aterrizar, ¿no? De repente, es la gran falla de un amarillo, es que le cuesta mucho trabajo aterrizar. Sí, en esta parte tan creativa y tan así, tan veo, y entonces ahora ya, ok, pero hagamos primero una y luego hagamos otra y luego, ¿no? Entonces, es necesario que si tú eres una personalidad amarilla, entiendas que esta flexibilidad que tienes en tu cerebro y de cómo ves las cosas y cómo se te va ocurriendo, número uno, no la posee todo el mundo, es complicado, y número dos, que puedes caer en esta parte de se me ocurre tanto y se me ocurre tanto y se me ocurre que no hago nada, ¿no? Entonces nada más es cómo el amarillo puede trabajar su estructura desde quien es, sin cambiarse, sin modificarse, simplemente en esos momentos donde puede trabajar muy bien, haciendo la estructura que él entiende. O sea, no esperes que él haga anotaciones y que te las preste y digas, oh, claro, número uno, número... Sí, entendí algo de lo que está aquí escrito. No, pero él lo va a entender, él va a poder hacer ese aterrizaje y eso es lo importante, ¿no? ¿Cuál sería el desafío con ellos? Sí, o sea, pensemos aquí, la palabra del amarillo es la variedad. Entonces, el gran desafío es justamente eso. Si tú lo pones a aterrizar ciertos planes, muy probablemente no vayan a salir como uno espera, ¿no? Porque justamente va a encontrar una estructura que no necesariamente es tan estructurada. Entonces, hay que ponerlos como a trabajar en conjunto con alguien, o sea, porque además es muy fácil, o sea, sí pueden trabajar como muy fácilmente con otras personalidades. Entonces si yo tengo un reto donde hay que innovar, hay que hacer algo diferente, donde ya no se sabe por dónde y necesitamos otra idea, el amarillo entra espectacular. Pero de ahí, o sea, una vez que se genera esa idea, necesita entrar la contraparte, que es la que le va a dar estructura. Y no lo puedes dejar tan sueltito porque siempre va a haber una mejor idea. O sea, ahí tienes que ponerle el alto. O sea, ya llegamos a esta idea y esta idea es la que se va a hacer y sobre ya vamos a seguir sobre eso, ¿no? Y la siguiente vez que se necesite otra idea, entonces entrarás en funcionamiento. Pero ahorita ya no, porque si lo dejas muy libre, el problema es que siempre va a haber una idea mejor y una forma mejor de hacerla y otra forma mejor de hacerlo. Y qué tal que lo movemos, entonces es muy difícil llegar como a esta parte de tener como procesos muy ya establecidos cuando tienes a un amarillo a cargo. Y una vez nos pasó en un departamento de calidad, que el departamento de calidad era un desastre, y a la hora que vimos esto, y decían, es que ya les pedimos las cosas, y es que sí, tienen la mejor actitud, se llevan súper bien, tienen grandes ideas, pero no acaban de aterrizar. Y a la hora que analizamos el equipo, justamente el tema era que el líder del equipo y la mayoría del equipo eran muy amarillos. Entonces, todo el tiempo estaban generando ideas. Buenísimos, sí. Buenísimos. Pero el tema de la calidad pues estaba obviamente cada día bajando más porque no había un algo que sostuviera estas normas de calidad, porque además, como ustedes saben, la calidad no caben todas estas... No es flexible. O sea, tienes que cumplir con ciertos parámetros, listo, te guste sí o sí. O sea. Entonces, tener un equipo amarillo en calidad no es una buena idea. A lo mejor tener uno. Sí, el equipo completo no. Sí, pero un equipo, o sea, netamente amarillo para calidad no van a dar los resultados que se esperan. Y ojo, no es que sean malos, no es que no puedan, no es que no sean capaces, no es que es simplemente que esta personalidad y que les da para hacer lo que hacen, esta forma conductual, pues los orilla a esta generación constante de reflexiones e ideas innovadoras o diferentes o simplemente otras ideas, sí, ¿no? Exacto. Nada más, pero al final no están aterrizando lo que deberían aterrizar para lograrlo. Por ejemplo, un equipo que es muy conveniente tener muchos amarillos es mantenimiento. Muchísimo. Porque ellos sí son capaces de flexibilizarse, son capaces de moverse, son capaces de ir a arreglar ser creativos y encontrar la forma de hacerlo. Y además siempre es diferente, no siempre arreglas el mismo tornillo, la misma tal, no trabajas para la misma persona, la urgencia no es la misma, funcionan muy bien. Si por alguna razón tienes a un amarillo en otro tipo de trabajo donde requiera más estructura y demás, yo te diría que trates de ser más flexible, haciéndose conscientes ambos
de esta cuestión conductual. Es decir, yo sé que tu necesidad es que todo esto tenga variedad. ¿Dónde puedes nutrirte de esa variedad? Mira, en este y este y este y este reporte, en este y en este y en esta ejecución, encuentra, ve buscando tú tu manera. Y créeme que son muy buenos, ¿eh? O sea, te vas a sorprender así de, nunca me hubiera imaginado que me iba a entregar una cosa mucho más eficiente. Está padre. Y habrá otras cosas donde no vas a poder ser flexible, pero lo negocias con él. Recuerda, no es que no sean capaces. Es más, te vas a sorprender de la capacidad que tienen de estructurar ciertas cosas. No todas las cosas. Entonces, nada más es que seas un poquitín flexible para que le des chance que las cosas que él sí pueda tomar el mando y el rumbo, lo haga con toda esa libertad y con toda esa variedad que él necesita para aportarle a un proyecto, y en otras que necesites que se estructure, créeme que lo va a hacer muy bien. O sea, tampoco tengas miedo de que no pueda hacer. Sí, pero ese es el tema, de que justamente busques la manera de generar estos espacios y esta motivación, ¿no? Y no que creas que es porque no quiere, no le gusta, no hace caso, no, es porque no puede, ¿no? Totalmente. Entonces, y bueno, llegamos a la última personalidad. Tan. Estos son los verdes. Su palabra es la conexión, y lo que quieren y necesitan es esta parte del contacto humano. Entonces, ¿qué hacen muy bien los verdes? Nosotros siempre decimos que los verdes son como el chicle del equipo, son los que van a mantener como esta parte muy humana y muy de te cuido, te veo, te busco, y son muy buenos trabajando en equipo. Cañón. O sea, de hecho, su lugar que más les gusta es en equipo, y siempre van a estar muy preocupados por el bienestar de la gente. Pero aquí, ojo, de repente nos dicen, pero es que yo soy muy verde porque sí me importa la gente. No, todos podemos ser muy conscientes. Eso ¿no? me encanta. Sí, todos podemos ser muy conscientes, estar muy preocupados por la gente, y que verdaderamente la gente nos importe de verdad. Aquí tiene que ver con la forma en la que me relaciono con la gente, la necesidad que yo tengo de estar presente con la gente, ¿no? O sea, de que estén ahí y que además me vean, y que además se genera un vínculo importante entre las otras personas y yo sea reconocida por esa calidad humana, que no significa que no lo tengan los demás, sino por esta parte de todos los detalles que tengo, que la gente sí los aprecia. Donde además el verde es capaz de dar más allá de lo necesario, incluso sacrificándose con tal de darle gusto y apapachar a los demás para que sea reconocido justo por esta parte de esta calidad. Exacto. ¿Qué significa eso que acabo de decir? Que hay mucha gente dentro del área laboral y empresas que es, oye, fulanito, ¿haces esto? Sí, yo lo hago, yo lo resuelvo. Oye, fulanito, sí, yo lo hago ahorita en este momento. Oye, tú no lo hagas, yo me voy tarde. O yo me puedo quedar otras 2 horas. Yo tomo el turno extra, o sea, él hago todo, él les resuelvo a todos, ¿no? Y pueden llegar a vivir con un nivel de estrés que no se pueden imaginar, siempre con una sonrisa. Sí. Estresadísimos, pero siempre con una sonrisa y con esta calidez que solamente a ellos les toca, ¿no? Y son los de, fulanito, estamos viendo que a lo mejor tú te vas a llevar el premio. No, yo no me lo merezco. Se lo merece más, ¿no? O sea, ellos jamás se van a poner por delante de nadie. Sí necesitan el reconocimiento de la conexión, el decir, como tú no hay nadie, qué bárbaro, eres el que más nos cuida y qué, pero él siempre lo va a hacer con esta necesidad de cubrir esta conexión. Sí, la conexión. Donde sea, donde lo que prime sea el otro, no él. Entonces, si tú te alcanzas a ver en ese color, tienes que entender que lo más importante siempre tienes que ser tú. Porque si no, si empiezas a pasar por encima de ti, no funciona. Y otra cosa bien importante, cuando hablamos siempre de esta conexión y de esta emoción y de esta cuestión de relación entre seres humanos, pareciera que mucha gente entiende que el verde es como algo de, es verde, es el debilucho, es el que, es el sensible, y no. El verde puede llegar a tener una fuerza brutal dentro de un equipo de trabajo, si es bien colocado y si él tiene claro dónde se posiciona, ¿no? Sí. Dentro de la estructura profesional. Entonces, con el verde lo único que hay que cuidar es el lugar donde lo ponemos, lo que les decíamos al principio. Si tú a un verde lo aíslas del trabajo de la gente, lo aniquilas. Como él necesita conexión, es importante que te acerques con él, haciéndole saber que es muy importante para el equipo. Claro. Con esa medida y esa dosificación, él no va a tener que llamar la atención, ni hacer
lo que te vamos a comentar ahorita. ¿Por qué un verde insatisfecho o un verde enojado? Sí, mira, se vuelven manipuladores y chantajistas, pero un nivel de manipulación que es bárbaro, porque como conocen y entienden muy bien las emociones del otro, son capaces de hacer ese chantaje así como muy, maquiavélico. Ajá, maquiavélico, exactamente es la palabra, para mover las cosas a su favor y que la gente los voltee a ver, porque o sea, si no encuentro la conexión así en buena onda, voy a encontrar la conexión de la manera que sea. A como sea, ¿eh? Uh-huh. Que acuérdense, pero es muy diferente, porque podrían decir, es que también los rojos nos hablaron de esta parte del reconocimiento. Es muy diferente. El rojo necesita saber que es único e irrepetible en algo. Y el verde necesita saber que es indispensable en alguna situación y lo tienen que ver, ¿no? O sea, a él no le importa ser único e irrepetible. No. Lo que al verde le interesa es que él es el que te conectó, uh-huh. el que te entiende, uh-huh. el que está contigo, el que se va a sumar, el que te va, en tu peor momento te dará la mano. Uh-huh. Y que tú sepas eso y se lo digas, para él es como uh-huh. lo más importante. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos verdes descontrolados, porque sí pueden causar como mucho conflicto dentro de los equipos. O sea, generalmente un verde, como digamos, desestructurado, lo que hace es esta parte de la manipulación, y está constantemente manipulando y está constantemente como moviendo las cosas para que lo volteen a ver. Correcto. Entonces, además, cuando se desequilibra, es difícil que el verde se vaya hacia la parte emocional uh-huh. de tristeza y llanto. Más bien se va hacia el enojo enfuriado, uh-huh. y entonces, de verdad que un verde enojado, tú no te lo quieres encontrar. No. Porque sí machaca, o sea, sí sabe dónde pegar y pega fuerte, pega duro y es... O sea, sin piedad. Sí, la verdad que y sí. Sin piedad. Sí, ay, sí. Porque muchos lo ven como, ay, el verde, uh-huh. ay, el pegamento, ay, el que es lindo, ay, el que tal, y que se lo imagina que va a manipular con llanto, ¿no? Uh-huh. No, tienen habilidades muy cañonas. Uh-huh. Entonces, lo hemos visto, somos testigas de ello, ¿no? Y es difícil, sí. porque además un verde desestructurado es muy necio. Uh-huh. Sí, difícilmente se logra autoobservar como cañón, le cuesta mucho. Sí, por ejemplo, un rojo sí puede, él sí puede decir sí, a mí me gusta esto y sí voy atropellando, y sí es capaz de resolverlo rápidamente, porque no está en ese nivel de conexión emocional, lo mismo que un azul y lo mismo que un amarillo, son capaces de ver estas debilidades o estas cuestiones que les están haciendo desequilibrarse y que los hace conducirse de cierta manera. Uh-huh. Al verde no. Al verde le cuesta muchísimo trabajo voltear a verse y decir, sí soy. Porque además como estas necesidades de conexión normalmente se manejan en este ámbito de, sí, yo tan buena. Claro. Tan buena, ¿no? Entonces de repente me dices, no, ni tan bueno ni tan bueno, ¿eh? Así estás llegando a un nivel de manipulación bárbaro, y sí sería bueno que lo reconocieras. Es muy complicado. Sí, y no te imagines que son personalidades suaves ni tiernas, no, a veces son... Sí, pero son indispensables en el equipo. No, o sea, fundamentales. Al final sí es alguien que sí te digo, sí va a ser como el chicle, sí te permite como visualizar ciertas cosas que normalmente otros colores no lo tienen, o sea, no lo visualizan como tan claramente. Estos verdes sí, y entonces son como, a ver, vamos a cuidar esto, vamos a cuidar el otro, entonces sirven para, soy yo horrible esto de sirven para, pero bueno, su función ayuda muchísimo a generar equipos que tengan como mayor integración. Sí, por ejemplo, la gente de RH, si no tienes esta cuestión verde, uh-huh. de repente es complejo, ¿no? O sea, imagínate que nada más, te digo, cualquiera lo puede hacer el trabajo que se uh-huh. le ponga, pero es mucho más sencillo cuando tu personalidad te ayuda uh-huh. y tienes esto a favor, a ir caminando de puntitas, como les decíamos, por mucho más tiempo, porque además no es sostenible. Uh-huh. Entonces, nada más preocúpate que en los objetivos que tengas cuando tú ubiques a una personalidad verde, tengan que ver con la relación con otras personas, que estas relaciones sean sanas, que el verde esté equilibrado, que tenga esta parte de conexión, que realmente se sienta parte del equipo. Un verde que no se siente parte del equipo, empieza a sentirse... Exactamente.
Entonces, el que tú le, sí, o sea, acuérdate que dentro de un equipo tienes que tener entonces, ¿no? Digamos que tienes todas estas personalidades, a uno lo que le vas a decir es, oye, vas muy bien, wow. Al otro le vas a decir, ¿qué más necesitas? ¿Qué otra información? O lo que me estás dando me parece súper bien, muy completo, lo entendí perfecto. Al otro le vas a decir, oye, invéntate otra manera, ¿no? De hacer este procesito porque no estamos llegando y me parece que necesitamos ideas. Y al otro le vas a decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que todos trabajemos en conjunto? Y de esto que estamos trabajando, ¿cómo le hacemos para que sea mucho más vendible y llevable al cliente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo suavizamos? ¿Cómo contactamos? Entonces también o sea, es muy importante cada una de las personalidades. Nada más es como tener muy claro de qué pie cojean para saber cuál es su parte positiva y dónde te puedes ir atorando si es que no les das lo que necesitas, ¿no? Entonces ahí ven, o sea, esta complejidad, porque decíamos que sí es complejo tratar todos estos temas, porque necesitas profundizar muchísimo en el conocimiento de cada una de las personas de tu equipo e irlas alineando y generar estrategias únicas para cada uno de ellos de acuerdo al objetivo, porque al final no podemos perder de vista que estás en una empresa y que lo importante es alcanzar los objetivos. Absolutamente. Entonces, en el momento en que tú los mueves, en el momento en que tú haces lo necesario para que sus habilidades estén alineadas a quienes son, entonces el alcanzar los objetivos es mucho más sencillo y te evitas un montón de problemas que no tienen que ver ni con los conocimientos, ni con que no quieran, ni con que no aprenden, ni con que, ay, necios, a veces solo ¿no? falta reajustarle ciertas cositas, o de verdad, a veces moverlos, ¿no? Y sacarlos de ese lugar. A veces nos hemos topado con cosas donde nada más les decimos, cámbialo de oficina, nada más. No le cambies otra cosa y es ¿cómo cambio de oficina? O sea, hemos trabajado con esta persona diciéndole, cámbialo de oficina. Muévelo y su lugar tiene que ser ahí. Y vas a ver. Y es como, ok. De verdad nos hacen caras, ¿eh? Como de, ay, ¿qué están diciendo estas mujeres? Sí. Los cambian y es como, ¿qué hicieron? No es magia, es una persona que necesitaba un poco más de tráfico, un poco más de contacto, ¿no? Sí, tuvimos, creo que ya les hemos contado esta historia varias veces, pero la de el chofer que tenía que llevar un camión y era una persona muy verde y entonces en un autobús. Y entonces le pidieron que tenía que hacer un viaje, no sé, Yucatán, Tijuana, ¿no? Y el otro, sí, solito. Se negaba, y entonces ponía mil y un pretextos y que su seguridad y que qué pasaba si en la noche, que si se descomponía, que si miles de cosas. Y el gerente estaba muy molesto, decía, es que cómo es posible que no se quiera comprometer a hacer el trabajo de la empresa y no, y le falta ponerse la camiseta y no le importa, hasta que fue a ver, no, entiéndelo, a él no le gusta viajar solo, ponle un compañero y se va a echar lo que le digas, Yucatán, a donde Tijuana, le digas, ¿no? Sin problema. Pero si lo quieres mandar solo, no. Entonces agarra mejor un azul, que el azul va a ir feliz solísimo, y no le va a importar y te lo va a agradecer. Al contrario. Lo va a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero nada más, o sea, no tiene que ver con esos compromisos, sino con esas personalidades. Entonces, sí, échate un clavo. Exactamente, sí hay que conocer un poquito sí, más. Sí, y lo primero que te decimos es, hay dos cosas que siempre les decimos. Empieza por ti, o sea, en este nivel de autoconocimiento. Claro. Después empieza a practicar con tu familia. Tu familia siempre te va a perdonar todo lo que te equivoques. A lo mejor te dejan de hablar, pero tantito. Sí, nada más o sea, no va a pasar unos días. Y después puedes trasladar este conocimiento ya a tu equipo de trabajo. Claro. Solamente recuerda que para observar en este nivel de personalidad es, si tú eres de esas personas que lo que te importa es el objetivo final, o sea, inmediato, o sea, en cuanto empezamos a decir tú, claro, ya sé, soy rojo, listo, tan. Es más, te voy a decir cuál va a ser la característica. Cuando te empezamos a describir todo, tú dijiste, díganlas todas rápido, así, 3 cosas y ya, porque yo ya quiero saber, eres rojo, no te preocupes. Si tú te alineas a esta parte de, a mí sí me importa la gente, yo siempre veo por ellos, a mí no me importa el resultado que yo tenga y obtenga, sino más bien es para la gente, estoy dado para ellos, pues eso es innegable, el verde se ve rapidito. Si eres de esas personas que estabas poniendo atención en el programa y de repente, ¿qué era lo que estaban diciendo? ¿Qué fue? ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de la estructura? Ya eres amarillo, te fuiste por otro lado y estabas construyendo tus ideas. Y si hasta ahorita estás y sigues analizando y dudando qué personalidad eres, ¿seré rojo, seré azul, seré tal? No, es que tengo un poco de esto porque a mí me gusta llegar a la meta, pero también tengo ideas creativas, no te preocupes, eres azul. Entonces, no te agobies mucho por eso. Recuerda que estos son rasgos, pues digamos que generales, pero son muy observables.
Sí, exacto. Entonces es fácil, no es algo que en lo que te vayas a perder. Te invitamos a que te eches un clavado primero justo hacia ti. Sí, adentro y que te observes y veas cómo eres. Exacto, y ya te vayas entendiendo. Correcto, y a partir de ahí ya puedas empezar hacia afuera, pues a tratar más con tu gente, a hacerla más consciente de esto, y entonces sí podrás obtener pues resultados un poco más, de una manera más sencilla. Más sencilla, yo creo que lo que tiene esto, o sea, lo que pretendemos nosotras cuando hacemos este tipo de análisis es que los objetivos se alcancen de una manera mucho más fácil. Donde todo el mundo sea mucho más feliz. Exactamente. Y acuérdense. Por ahí tenemos a alguien que nos dice. Sí, bien padre. Nos dicen, oigan, ¿dónde puedo contactarlas para contrataciones? Mira, tenemos tenemos muchas páginas. Hay muchas, Muchísimas. Todas nuestras plataformas están como Mapping MX, pero en particular nuestro correo. Sí, es mappingmexico@gmail.com. ¿No? Y entonces, en cualquiera de las plataformas, ahí te digo, nos buscan como Mapping MX. O Mapping México. Ese es nuestro correo. Ahí nos pueden escribir o buscar en las plataformas, y siempre tenemos ahí teléfonos, el correo, todo el contacto. Muchas gracias por esa solicitud. Y pues nada, estamos ya en la recta final, despidiéndonos como siempre, que esto se nos va como agua. Sí. Vamos a pedir que nos aumenten a 3 horas. ¿Qué tiene, verdad, Cas? Y se ríe así, y nos dice, sí, va, para que esto ya se ponga bien bueno. Oigan, pero por lo pronto, pues, ¿cuál sería la invitación? Pues yo creo que esta parte de tratar de entender, o sea, entenderte uno y entender a los otros para que verdaderamente poderlos poner en el lugar donde sean más plenos. También hablamos mucho esta parte de la plenitud, entre más eres tú mismo y entre más puedes sacar lo que eres y de la manera que lo eres, vas a empezar, se va a oír horriblemente cursi, pero vas a empezar a florecer y entonces vas a llegar a un nivel de plenitud mucho más, ¿no? Más entonces, profundo. Resumiendo, la invitación es florezcan. Sí. Florezcan. Y muchas gracias, Cabina, muchas gracias, Cas, por siempre estarnos ayudando y apoyando. Gracias, Rec Radio Empresarial. Recuerden que en las plataformas diversas nos encontrarán como Mapping México o Mapping MX. Y hasta que nos volvamos a ver, florezcan.